Estamos listos para comenzar el mensaje de hoy. Tenía esa inquietud de hablar de lo que voy a hablar hoy varias semanas, hace ya, yo creo que más de un mes. Y no sabía por qué tenía esa inquietud. Pero entonces surge el artículo que salió en los periódicos, de Metro, donde dice: el Papa Francisco respaldó las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como Papa, mientras era entrevistado para el largometraje documental Francesco, que se estrenó el miércoles en el Festival de Cine de Roma. El pulgar hacia arriba llegó a la mitad de la película, que profundiza en los temas que preocupan a Francisco, incluido el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos y las personas más afectadas por la discriminación. Y hay una cita entre comillas, quiere decir que es una cita textual, se supone, que está citando lo que dijo el Papa. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, dijo Francis en una de las entrevistas para la película. Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente, ya que se legaliza el matrimonio, civilmente, no religioso, civilmente. Mientras se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires, continúa la noticia, Francisco respaldó las uniones civiles para parejas homosexuales como una alternativa a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, nunca se había pronunciado públicamente a favor de las uniones civiles como Papa. Bueno, esto ha sido desmentido, ¿verdad? Uno no sabe, no necesariamente los periódicos citan correctamente. Se ha dicho que no quiso decir lo que dijo, dijeron algo que él no quiso decir, ¿verdad? Pero yo tengo mi teoría en cuanto a mí, cómo yo haría las cosas. Yo creo que los que somos pastores de gente, y él es supuestamente el pastor de la Iglesia Católica, ¿verdad? Cuando tenemos convicciones, no permitimos las ambigüedades. Si alguien escribiera en un periódico: el pastor Pereira apoya las uniones civiles entre personas del mismo sexo, yo citaría a una conferencia de prensa y diría: yo quiero aclarar que categóricamente yo respaldo el principio bíblico del matrimonio entre hombre y mujer, que mantengo, si fuera católico, si fuera, ¿verdad?, mantengo la doctrina que ha sido de la Iglesia, de la Biblia, que condena las uniones del mismo sexo como pecaminosas, y yo me reitero en eso, y ahí se acabó la discusión. Pero no ha pasado eso, y tengo una profunda preocupación. Y entonces pues traigo un mensaje que tiene que ver precisamente con la Iglesia Católica, a quien yo tengo mucho agradecimiento. Tengo una buena relación con muchos de ellos. Gran parte de mi vida estuve ligado de alguna manera como estudiante de bachillerato en la Universidad Católica, ¿verdad? Que inclusive aquel tiempo había que tomar 12 créditos en religión. Estudiante de la Universidad Católica y profesor de la Universidad Católica por mucho tiempo y director del Departamento de Biología de la Universidad Católica. Así que agradezco que me hayan, ¿verdad?, honrado con elegirme como catedrático asociado permanente eventualmente, y que se me diera la responsabilidad de dirigir un departamento de esa universidad. El propósito no es una contienda, no es eso. Yo sé que cuando uno habla de cosas que difieren, que son diferencias, se presta a confrontación, pero esa no es mi intención. Mi intención es que los evangélicos, yo le estoy predicando a una iglesia, recuerde eso, los que nos ven. O sea, yo le estoy predicando a mi congregación en un culto de domingo, que eso se transmite, pues eso es, ¿verdad? Y se pasa por televisión, eso es así. Pero la idea es que usted escuche, sea evangélico o sea católico, que tenga una Biblia a su mano. Yo todas las citas que voy a usar hoy, todas son sacadas de la Biblia Católica Nácar Colunga. Ni una sola cita es de la Biblia que usamos los evangélicos
regularmente, que es Reina Valera o cualquier otra Biblia de los que usamos los evangélicos, los protestantes, como nos llaman ellos. Es de la Biblia Católica Nácar Colunga. Todas las citas, todas, 100% de ellas. Así que la idea es que con una Biblia en la mano, católica como la que yo voy a usar, pues examine, o evangélico, si usted una Biblia de Reina Valera, usted examine lo que yo voy a decir, lo confronte con la palabra y usted determine si yo he citado la palabra mal o si he sacado de contexto algo que dice la Biblia o si lo he torcido para probar un punto. Si yo he hecho eso, usted entonces descarte lo que yo diga, ¿verdad? Porque yo lo cambié, yo lo torcí, no es eso lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque yo creo que la Biblia tiene más autoridad que yo, ¿verdad? Así que se supone que sea, ¿verdad? Bueno, y vamos a leer como pasaje introductorio, segunda de Pedro 1 del 16, verso 16, 1:16 al capítulo 2, verso 3. Nos ponemos de pie para leer la Biblia. Pedro está defendiendo a la palabra sobre las experiencias espirituales que él tuvo, sobre sus experiencias espirituales. Dice, porque no fue siguiendo artificiosas fábulas, Nácar Colunga, católica, la Biblia católica, porque no fue siguiendo artificiosas fábulas como os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino como quienes han sido testigos oculares de su majestad. Cristo, Él es Cristo, recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando de la magnífica gloria se hizo oír aquella voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz bajada del cielo la oímos los que con Él estábamos en el Monte Santo. Y estaba Jacobo, Juan y Pedro. Y subieron con Jesús a un monte y de momento Jesús empieza a brillar, a brillar, a brillar, a brillar. Aparecen Moisés y Elías, dos profetas hablando con él. Ellos se quedan ahí, están ahí. Y de momento del cielo dice una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que está narrando. Esa experiencia la tuvo Pedro, ¿verdad? Dice, oímos, versículo 18 otra vez, y esta voz bajada del cielo, lo oímos los que con él estábamos en el Monte Santo. Y tenemos aún algo más firme, espérate. Más firme que ver a Cristo brillar y eso, más firme. ¿Qué es más firme que eso? Tuvimos algo más firme, a saber, la palabra profética. El apóstol Pedro dice que es más firme la palabra que la experiencia esa, porque la experiencia se quedó en el pasado, la palabra permanece todavía. A la cual muy bien hacéis en atender como a lámpara que luce el lugar tenebroso, hasta que luzca el día y el lucero se levante en vuestros corazones. Pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Eso no se lo inventaron los profetas. Porque la profecía no ha sido en los tiempos pasados proferida por humana voluntad. Antes bien, movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. Como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores que introducirán sectas perniciosas, llegando hasta negar al Señor que los rescató y atraerán sobre sí una repentina ruina. Está profetizando que así como hubo profetas falsos, pues también lo habrán en los tiempos futuros, ¿verdad? Muchos lo seguirán en sus liviandades, a esos profetas falsos, y por causa de ellos será blasfemado el camino de la verdad. Llevados por la avaricia harán de vosotros mercadería con palabras mentirosas, pero su condenación ya antigua no tardará, su ruina no retrasará. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, necesitamos ayuda, que tú nos lleves de la mano. Mira a los que nos escuchan y nos ven por televisión, por internet. Nos ponemos todos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien. Está hablando aquí de que por encima de una experiencia gloriosa de ver a Cristo brillar y transformarse delante de sus ojos y verlo hablando con dos profetas del Antiguo Testamento y escuchar una voz del cielo, dice, más seguro, más confiable que eso es la palabra profética, más segura, dice. ¿Con qué está comparando la profética? La palabra con la experiencia. Ok. Entonces,
hay algo, dos palabras que yo quiero que ustedes, dos definiciones, ¿verdad? Dos palabras que quiero definir en este momento. La primera palabra es herejía. ¿Qué es una herejía? Es postular dogmas o principios contrarios a la palabra de Dios. Eso es la herejía, según, ¿verdad? Por definición de hermenéutica, vamos a llamarle así. No es de un grupo religioso, sino de la palabra. Estamos diciendo la herejía cuando se postula algo, se enseña algo, ¿verdad? Contrario a la palabra de Dios. La apostasía, que es otra palabra, es el acto de apartarse de una verdad doctrinal. ¿De? Apartarse de una verdad doctrinal. Esa apostasía. La herejía postula, enseña algo. La apostasía se sale de la verdad y abraza otra cosa que no es la verdad. Fíjate que hay una diferencia, escucha. La herejía postula, enseña algo. La apostasía se sale, se aparta, abandona la verdad para irse a abrazar otra filosofía, otra enseñanza que no es la verdad. Así que hay que huir de la herejía y de la apostasía. Las dos cosas son malas, ¿verdad? Las dos cosas son malas. Yo quisiera, hay un documento que yo tenía por aquí y está aquí, lo tengo aquí ahora. Casi siempre que me doblo se me cae el micrófono. Deja volverlo a acomodar. Que yo quiero repasar. Este es un documento que le acabé de leer ahorita, donde hace una declaración, supuestamente, donde se le da aprobación a algo que la Biblia claramente establece como pecaminoso. Yo sé que esa no es la interpretación social ahora, sé que va en contra de la corriente, ¿verdad? De eso vamos a hablar. Pero no hay zonas grises. Durante siglos la Iglesia Católica ha creído lo mismo que la Iglesia Evangélica. Y en las marchas por los valores hemos estado hombro con hombro defendiendo lo mismo y oponiéndonos a lo mismo. Ahora, pues, no sé si ahora con este nuevo liderato, la Iglesia Católica pues seguirá esa militancia, ¿verdad? Porque él es al fin y al cabo el líder de la Iglesia. Entonces, no voy a leer porque ya lo leímos antes. Vamos a ver algunas de las discrepancias de la Biblia con la Iglesia Católica, respetuosamente. No, lo que queremos es que usted examine, ¿verdad? Y usted dice, eso es un disparate lo que está diciendo el pastor, porque eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y usted, si es así, dígame disparatero, no hay problema con eso. Primero, la infalibilidad papal. Eso quiere decir, esa doctrina, quiere decir que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, como pastor y maestro en materia de doctrina, es infalible, como si Dios hablara. Voy a repetir lo que quiere decir la infalibilidad papal. Quiere decir que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, como pastor y maestro en materia de doctrina, es infalible, es como si Dios hablara. En Primera de Corintios, capítulo 13, del 8 en adelante, dice, vamos a ver por qué yo traigo este verso, escribe el apóstol Pablo. El amor, la caridad, en la Biblia de nosotros dice el amor, aquí dice la caridad. La caridad no pasa jamás. Las profecías tienen su fin, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá. Al presente nuestro conocimiento es imperfecto. Dice el apóstol Pablo, escribe, al presente nuestro conocimiento es imperfecto. Está reconociendo la limitación de los apóstoles y de todo ser humano. Y lo mismo la profecía. Cuando llegue el fin, desaparecerá eso que es imperfecto. Cuando estemos allá con Dios, entonces conoceremos perfectamente porque Dios nos lo revelará allá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé como inútiles las cosas de un niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente. Entonces, cuando estemos allá, veremos cara a cara. Al presente conozco solo en parte. Entonces conoceré como soy conocido. Hay unas cosas que se llaman los atributos de Dios. Están revelados en la Biblia. Son atributos de Dios. De Dios. Por ejemplo, la omnipotencia. Dios es todopoderoso. La omnisciencia.
Dios todo lo sabe. La perfecta santidad. Dios es perfectamente santo. Ni los ángeles tienen eso. La santidad en la medida de Dios. Los ángeles de hecho se rebelaron en un momento determinado, parte de ellos, y ahí está Satanás. Y la infalibilidad. Dios nunca se equivoca. Ningún ser humano tiene un atributo de Dios ni un segundo de su vida. No es alguien que puede decir, yo por algunos momentos yo soy omnipotente. O en algún momento yo soy omnisciente. Durante algunos momentos yo soy tan santo como Dios. Esos son, no solo sería arrogante, sino que son blasfemias y son herejías. Nadie, ningún ser humano es infalible nunca. Es una doctrina que se establece en el Concilio Vaticano número 1 en el año 1870. Quiere decir que la iglesia salió, nadie se le ocurrió eso. Pasaron 18 siglos, casi 19, y de momento se le prendió el bombillo allá a un grupo de cardenales, ¿verdad?, que estaban reunidos allá con el concilio, y dijo, no, el Papa es infalible, cuando habla ex cátedra. Yo creo que esta aseveración contradice y va en contra de la naturaleza de Dios y contradice la naturaleza del ser humano. Pablo, hablando de él mismo, decía, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Aquí dice que conocemos en parte. Llegará el momento que sabremos, pero nadie es infalible ni un segundo de su vida, porque está usurpando una posición que solamente Dios tiene. Nadie es todopoderoso ni un segundo de su vida. Nadie es omnisciente ni un segundo de su vida. Nadie es perfectamente santo como Dios ni un segundo de su vida. Y nadie es infalible ni un segundo de su vida. Lo que pasa que cuando tú dices que tú tienes la misma posición de infalibilidad y la misma posición una vez tú dictas que tú eres la verdad de Dios en la tierra, que esa iglesia es la voz de Dios en la tierra, la verdad, ¿verdad? Entonces ya prácticamente si tú aceptas eso, pues tienes que aceptar todo lo demás que venga detrás de eso. Y ahí es que vienen los problemas. Vamos a seguir hablando, ¿verdad? Así que la infalibilidad del Papa no tiene fundamento. Lo segundo, la autoridad tiene que ver algo, no con la persona, sino con la iglesia, la autoridad de Roma, ¿verdad? Cuando usted lee la Escritura, son 27 libros del Nuevo Testamento. En ningún lugar dice, en ninguno, que las iglesias, y menciona muchas, y se le escribieron cartas a muchas, en ninguna de ellas se le dice que tienen que consultar a la iglesia de Roma para nada. Eran iguales todas las iglesias. Igual que los apóstoles eran respetados por su posición, pero no eran jerarcas. Jesucristo los derribó y le lavó los pies, le dijo, como yo soy, ustedes tienen que ser, ustedes son lavadores de pies. No es que le laven los pies a ustedes, no es que ustedes se van a sentar más alto que los demás, ustedes van a ser, la autoridad se la doy yo, pero ustedes son parte del pueblo. Miren lo que yo estoy haciendo, lavándole los pies a ustedes, aprendan. Así que si tú ibas a una reunión de la iglesia primera, que describe que estaban juntos, que comían con alegría y sencillez de corazón, compartían todas las cosas, y tú llegabas allí de visita, y había compartir, muchos cristianos, y estaban los apóstoles 11, porque ya uno había muerto, que era Judas, estaban 11 apóstoles, tú decías, aquellos que están sentados en aquellas 11 sillas más altas que los demás van y le besan la mano. ¿Sabes qué hubiera pasado? Tú llegarías allí a esa reunión, yo quiero conocer a Pedro. ¿Quién es Pedro? Mira, tú entre aquellos hermanos allí, aquel de la bata de lista, ese es Pedro. Y Juan, mira, aquel que está allá hablando allá, metido entre el grupo, no lo hubieras podido identificar porque no le estaban besando los anillos, porque ellos no permitían eso. No hubieran estado rendiendo pleitesía, porque eso va contra la palabra de Dios. Eran parte del pueblo con autoridad dada por Dios, los respetados por su autoridad, pero sin
títulos de grandeza solamente tenían el que Dios le dio de apóstol. Y posición de grandeza, la autoridad de Dios. Pero no había una separación así y tampoco lo había entre las iglesias. No hay documento en las 27 libros para decir, y les recuerdo a la iglesia de la Odisea, la iglesia de Galacia, la iglesia de Corinto, que tienen, recuerde que tienen que reportarse a Roma, que tienen eso. Nunca, pero ¿cómo es posible que en 27 libros no se hable de eso? ¿Cómo es posible? Jesús estuvo 3 años enseñándolo. Hay los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces Jesús en ningún lugar dijo, cuando yo formé la iglesia, recuerden que Roma es la iglesia. Nunca. Lo que pasa es que como Roma era la cabeza del imperio, en el año 313, vino un emperador que los historiadores serios dicen que nunca se convirtió, aunque él dijo que sí porque le convenía políticamente. Proclamó un edicto, el edicto de Milán, 313 después de Cristo. Y en ese edicto él abría la libertad religiosa, porque habían tantos y tantos, ya cientos de miles, y si no millones de cristianos, 313 años después de Cristo, que a él le convenía tener el pueblo cristiano de su lado. Eso fue una desgracia para la iglesia, aunque se acabaron las persecuciones, pero en ese momento la iglesia que era la iglesia perseguida, la iglesia poderosa en la persecución, ¿verdad?, que estaba en conflicto con el mundo, de momento los líderes y los religiosos se empiezan a sentar con los nobles y los grandes en los banquetes, ya no estaban con el pueblo. Empiezan a aparecer los grandes templos, empieza a aparecer el oro, las grandes vestimentas, la separación. Yo soy acá y tú allá abajo. Ya aquella iglesia murió. Así que fue una desgracia el edicto de Milán para la iglesia, aunque convino en cuanto a la persecución, porque dejaron de matar a los cristianos y encarcelarlos por su fe. Pero la iglesia poderosa colapsó. Bueno, pero eso es otro. Así que Pedro no tenía autoridad sobre la iglesia. No hay evidencia de eso. Ni siquiera hay evidencia de que Pedro estuviera en Roma, aunque la tradición dice. No hay evidencia. De hecho, Pablo muere en Roma. Es allá que lo llevan encarcelado y lo dejan vivir en una casa con un soldado de custodia, pero él podía entrar y salir. Él daba estudios bíblicos, él se reunía con los hermanos, con un soldado, pero no preso. Y allá muere, ¿verdad? Y leemos Pablo muere en Roma, y leemos en Hechos 28, 14 al 16, lo siguiente. La Biblia Nácar Colunga, católica, donde encontramos hermanos que nos rogaron permanecer con ellos 7 días, y así llegamos a Roma. Pablo llega a Roma con soldados, porque lo llevaban preso. De allí los hermanos que supieron de nosotros nos vinieron al encuentro hasta el foro de Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, permitieron a Pablo morar en casa propia con un soldado que tenía de guardarle. Y dice después, Hechos 28:30, 2 años enteros permaneció en una casa alquilada donde recibía a todos los que venían a él. Yo tengo una pregunta. Si Pedro era el Papa de Roma, ¿cómo es posible que la Biblia escriba todo eso, toda esa aventura de Pablo, toda esa reunión con los hermanos, y no mencione, y el Papa o Pedro, saludamos a Pedro, porque un colega apóstol, ¿verdad?, del mismo llamado, Pedro, porque Pedro no estaba en Roma? Ni siquiera hay evidencia. No, porque ayer yo fui a la tumba de Pedro, allí, supuesta tumba de Pedro, porque hay de todo lo que usted se imagina, ¿verdad? La tradición hace esas cosas, ¿verdad? Sí, pero no hay evidencia de eso. De hecho, si leemos leemos en Gálatas 2, del 11 al 16, dice que Pedro estaba en Antioquía en ese momento, no en Roma. Y dice, pero cuando Cefas, que es Pedro, fue a Antioquía, en su misma cara le resistí porque se había hecho reprensible. Pablo, en Puerto Rico decimos, dándole una cogida de cuello a Pedro, porque se había ido con una doctrina falsa.
reprensible, pues antes de venir algunos de los de Santiago comía con los gentiles, pero en cuanto aquellos llegaron se retraía y apartaba por miedo a los de la circuncisión. Y consistieron con él en la misma simulación de los otros judíos, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar a su simulación. ¿Qué hizo Pedro? Se unió al judaísmo otra vez, no al judaísmo, no dejó de ser cristiano, a las prácticas judías, que ya habían sido suprimidas por el nuevo pacto. Se fue en una doctrina falsa en ese momento. Y Pablo lo confronta, ¿verdad? Dice, pero cuando yo vi que no caminaban rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos. No fue una cogida de cuello secreta. Delante de todo el mundo, Pablo dice a Pedro, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento, porque Pedro y él eran judíos, no pecadores procedentes de la gentilidad. Y sabiendo que no se justifica al hombre por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído también en Jesucristo, esperando ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, pues por estas nadie se justifica. La pregunta es, ¿quién se atreve a darle un regaño al Papa públicamente delante de todo el mundo? Porque Pedro no era ningún papa nada. El papado se fortalece después de Constantino. Pedro no era ningún papa nada. Pedro era un apóstol más, que es honroso, tremendo hombre de Dios, pero un apóstol más. Entonces todo eso tú lo buscas lógica. Pero ¿y por qué Jesús? Sí, hay un pasaje que se utiliza para eso. Es cuando Jesucristo le pregunta, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo no sé qué. Y Jesucristo le dice a Pedro, eso no te le reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. Está hablando Jesús del mismo. La confesión que hizo Pedro, no sobre Pedro. De hecho, Pedro escribe que la roca es Cristo. La Biblia esclarece claramente en toda la Biblia, el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo con lo que pasó en el desierto, que dice una roca le seguía y esa roca era Cristo. El único que es conocido como la roca en la Biblia se llama Jesús, no es Pedro. Así es que, claro, la tradición y las cosas, el problema es que cuando tú estableces algo y tú mismo lo confirmas, no hay un testigo independiente como es la palabra de Dios. No, yo lo digo porque somos la iglesia así, y esto hay que creerlo porque es dogma de fe de la iglesia. O fue dictado en el concilio tal, o fue dicho por el Papa tal cuando estaba hablando en cátedra. Por lo tanto, tú no puedes, olvídate de tu razonamiento, olvídate de la palabra, lo tienes que creer, porque si tú eres de esta denominación, tú crees lo que nosotros te digamos. Bueno, vamos a ver otras cosas más. Las imágenes. Vamos a ver el primer mandamiento, como dice en la Biblia católica. Deuteronomio 5, del 6 al 10. ¿Cómo dice el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Yo soy Yahvé, o Jehová, tu Dios. En Biblia católica, Nácar Colunga. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás más Dios que a mí. No te harás imagen de escultura, ni figura alguna en cuanto hay arriba, nada que esté allá en el cielo, que ya hay arriba en los cielos, ni abajo sobre la tierra, ni en cuanto hay en las aguas debajo de la tierra. No te las harás. No las adorarás ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que, como está escrito en la iglesia, en la Biblia católica, hacer una imagen de algo que está en el cielo está prohibido, es idolatría. Hacer una imagen de Jesús es idolatría. Hacer una imagen de María es idolatría. Hacer una imagen de Pedro es idolatría. Porque dice, no te harás imagen de nada, ni de lo que está en el cielo.
Entonces, vemos que no solamente eso, sino que cuando tú estás hablando con esa gente que está muerta, todos están muertos, ¿verdad? Porque todos murieron. Estás incurriendo en otra cosa que la Biblia prohíbe. Dice en Deuteronomio 18, del 9 en adelante: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé o Jehová tu Dios te da, no imites las abominaciones de estas naciones. No haya en medio de ti quien haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija. Es una práctica que hacían los paganos. Ni quien se dé a la adivinación, práctica también de los paganos, ni a la magia, ni a las hechicerías y encantamientos, ni quien consulte a los encantadores, ni a espíritus, ni a divinos, ni pregunte a los muertos. Espérate. Hablar con los muertos es espiritismo. Entonces, cuando yo hablo con Pedro, estoy practicando el espiritismo, porque está muerto. Yo hablo con María, que murió también. Yo hablo con San Martín de Porres, estoy practicando el espiritismo. Cuando yo hablo, porque yo estoy hablando y consultando a los muertos, está prohibido. Entonces, cuando tú tratas de compaginar lo que dice la Biblia con la práctica de la fe, tú encuentras que tienes que escoger, porque esos no son versos oscuros, como puede haber en Apocalipsis, que unos creen en amilenialismo, premilenialismo, porque son versos que están ahí, ¿verdad? En la literatura apocalíptica, así tanto en Daniel como en Apocalipsis, pues ahí pueden haber varias interpretaciones, pero ni el primer mandamiento ni son versos que están difíciles de entender, están claramente expresados. El único que se merece que tú te postres delante de él se llama Dios. Las figuras hechas por manos de hombres son hechas por manos pecadoras. Yo no acepto eso. Me estás sustituyendo con algo que yo no permito, te lo prohíbo, no lo hagas. Pero es de Pedro. Pedro no, ni de Pedro, ni de Cristo, ni de nadie. Yo te prohíbo cualquier cosa, aunque esté arriba en los cielos. ¿Está claro? No dice, no te harás para ti escultura, excepto de cosas que están en el cielo. Pues dice, bueno, pues yo puedo hacer la escultura de Jesús, porque Jesús está en el cielo, de María. Dice, ni de lo que está arriba en los cielos. Entonces hay unos conflictos grandes con las imágenes y con hablar. De hecho, yo personalmente no creo que un cristiano evangélico va al cementerio a hablar con su mamá o con su papá. Porque esas son herencias que tenemos, de esta herencia espiritista que tenemos y católica. También que ambas culturas se unen aquí en Latinoamérica. Mamá, quiero decirte que Pepito se está portando bien. Y me voy, estamos pensando comprar una casa, mamá. Usted está practicando el espiritismo. Porque usted está hablando con muertos. Y los cristianos no hablamos con... primero que estás hablando con nadie. Porque la Biblia dice que hay una muralla, una cima. Ya está fuera de tu jurisdicción, no te puede ayudar en nada y tú tampoco puedes ayudarlo en nada para cambiarlo de lugar. Si no creyó y se fue para el infierno, ahora yo le oro y le doy prendo unas velas para que Dios lo cambie para el cielo. O sea, tú no puedes coger a Dios de bobo. Le puedes prender, no una vela, le puedes prender los mechones de la corco y no lo puedes cambiar de sitio. Pues Dios no es tonto. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron y a los que creen en su nombre. Punto. ¿No creyó? Pues no es hijo de Dios. Pero es que era mi abuelita. Bueno, pues yo lamento. Dios no tiene dos planes, uno para los abuelitos y otro para el resto de la gente. El que quiera llegar a la gloria se tiene que convertir a Cristo. Punto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es otra doctrina de que tú oras para cambiar los muertos de lugar. Eso, o sea, en otras palabras, no es por la muerte de Cristo y resurrección que tú te salvas. No es por una profesión de fe, no es por un nuevo nacimiento espiritual. No, tú te salvas porque alguien, después que tú estás muerto y ya no te mueves ni nada, estás podrido allá abajo. Y antes se pagaba por eso. Se compraban esos lugares. Bueno, ya ha habido barbaridades en eso. Así que hacer imágenes
Adorar a imágenes, postrarse delante de imágenes, es algo que contradice el primer mandamiento, contradice la lógica, porque Dios es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede. Te amó tanto que se humanó, se hizo hombre, se acercó a nosotros. Está a la distancia de la oración. Tú como cristiano te pones a orar en el patio de tu casa de un árbol de cereza. Es lo mismo que estuviera orando aquí en la iglesia, en el Vaticano o en la tumba de Jesús. Porque adorar tumbas y lugares santos es también idolatría. La mujer samaritana le pregunta a Jesús: Señor, ¿dónde es que tenemos que adorar? Porque ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Nosotros los samaritanos oramos acá en el monte Moria, acá donde nosotros adoramos. ¿Cuál de los dos lugares es? Jesús le dice: mira, mujer, ha venido la hora cuando los verdaderos, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No es ni en Samaria ni es en Jerusalén, es en espíritu y en verdad. Donde quiera que tú estés y tú con tu espíritu se encuentra con el espíritu de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Allá en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, apareció esa llamita de fuego que estaba sobre el tabernáculo hecho de manos. Apareció en la cabecita de los 120 que estaban en el aposento alto, como un símbolo, una tipología. El templo de Dios ya no es un lugar, ahora son ustedes son el templo de Dios. Ustedes son el templo de Dios. El Espíritu Santo ya no mora en un templo que hizo Moisés y que mandó a hacer allá Moisés. Ahora el Espíritu Santo mora en los creyentes. Y esa llamita de los 120 representaba, bajo el nuevo pacto, es el sello, las arras de su herencia, es ese Espíritu Santo. Entonces, vemos que hay un conflicto. Dice, pero ven acá, si la Biblia no, esos pasajes no son oscuros. ¿Por qué entonces se le busca vuelta por otro lado, verdad? Otras cosas que tenemos conflictos con la iglesia o diferencias. La mariología o el culto a María, que dicen que no es un culto, pero obviamente todo el mundo sabe que es un culto. Y de hecho hay muchos lugares y países donde se le ora a María prácticamente completamente. Y las peregrinaciones son a María, ¿verdad? Y todo está dirigido porque se ha llevado a eso. La mariología primero, queremos hablar de María, para que no se nos piense que hay hostilidad. María fue una mujer escogida. Entre todas las mujeres de la historia de la humanidad, para que la semilla del Espíritu Santo entrara a ese vientre para que naciera el Mesías. Cualquier mujer hebrea, y yo pienso que cualquier mujer de la historia se sentiría honrada que Dios moró aquí, en la persona de Jesucristo. Una mujer virtuosa que cuando estaba desposada con José, era su prometida, no habían consumado el matrimonio, pero en aquel tiempo ya era como si se hubieran casado, ya la familia había acordado el matrimonio, faltaba que lo consumaran y se unieran, ¿verdad? Pero ya estaba acordado el matrimonio, y cuando viene el ángel y le dice, tú concebirás y darás el niño, llamarás su nombre Manuel, que es Dios con nosotros. Él dice, pero ¿cómo es posible que yo conciba si yo no conozco? Yo soy señorita, yo no conozco hombre. Dice, no, esto será del Espíritu Santo. Y entonces mira la alternativa que tenía María. O sea, eso la podían matar a pedradas, porque el adulterio en ese tiempo se hacía a veces eso. Se tenía que olvidar de la relación con José, porque ella tenía que haber pensado, pues José, cuando yo le diga que estoy encinta, me va a dejar. Voy a quedar desacreditada en todo el pueblo, porque nadie me va a creer que yo estoy encinta del Espíritu Santo. Pero aún así, ella dice, he aquí, Señor, la esclava del Señor, hágase como tú quieras. Si me dan pedradas, que me den pedradas. Si me van a echar del pueblo, que me echen. Si mi familia no quiere saber más de mí, que me voten, que me despidan de mi casa. Pero yo voy a hacer lo que tú digas. Y no todo el mundo hace eso. Una mujer especial,
escogida, virtuosa, ejemplo, pero un ser humano igual que los demás. Como los apóstoles, como los profetas, que fueron escogidos para una misión, pero eran seres humanos. Dice de Elías la Biblia que era hombre sujeto a pasiones como todos nosotros. Sin embargo, oró que no lloviera y no llovió, porque era un escogido de Dios. Y después oró para que lloviera y llovió. Pero dice, era un hombre igual, sujeto a pasiones, igual que tú y que yo y que el otro y que el otro. Era profeta, pero era hombre humano. Así que no le quita honra a María el haber sido una esposa que cumplió con sus deberes de mujer como mandaba la Biblia, como dio instrucción el mismo Dios a Adán y Eva, que creced y multiplicaos, llenar la tierra, multiplicaos, creced y multiplicaos, llenar la tierra. Y el ser humano nunca se ha reproducido por fisión binaria como las bacterias. Eso implicaba unirse sexualmente. Toda mujer hebrea anhelaba ser madre. Sara lloraba porque no era estéril. Ana, la mamá del profeta Samuel, a gritos en el templo pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Y María, como buena hebrea, fue una buena madre de varias personas, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? Eso lo vamos a leer, vamos a buscarlo, vamos a leer en algunos lugares, por ejemplo, estoy buscando aquí los pasajes. En Mateo 1, del 22 a 24, dice: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: he aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo. Eso es la Biblia católica otra vez. Y le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Al despertar José del sueño, hizo como el ángel del Señor lo había mandado, recibiendo en su casa a su esposa. Mira que aquí lo cambian, porque quieren preservar la virginidad de María, como dice la Biblia evangélica y como es el texto original, pero no la conoció hasta que tuvo a Jesús. Conocer en la Biblia quiere decir no se unieron sexualmente hasta que Jesús nació, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos pasajes adicionales, si es que Jesús tenía hermanos o no. Mateo 12, 46 al 50. Mientras Jesús hablaba, él hablaba, Biblia Nácar Colunga, a la muchedumbre. Su madre y sus hermanos estaban afuera y pretendían hablarle. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. Él respondió: Jesús dijo al que le hablaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciere la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hubo un tiempo en que la familia de Jesús no creía en él. Dice así la Biblia. Después todos se convirtieron, ¿verdad? Pero pasó un tiempo. Y Jesús dice: los que creen en mí, esos son mis hermanos. Ellos vinieron como, era peligroso lo que estaba haciendo Jesús para ellos. Eran despreciados, tenían problemas con la religión hebrea. Y entonces ellos quisieron disuadirlo, ¿verdad? Y fueron ella y sus hermanos. Hay muchos pasajes, varios que hablan de los hermanos de Jesús. Pero vamos a... En 1 Corintios 9, del 1 al 5, dice el apóstol Pablo: no soy libre yo, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros lo soy, pues sois el sello de mi apostolado en el Señor. Y aquí mi defensa contra todos cuando me discuten. Dice: ¿acaso no tenemos derecho a beber? ¿No tenemos derecho a llevar en nuestras peregrinaciones? Escucha esto, dice el apóstol: yo no tengo derecho a llevar, porque Pablo nunca se casó. Dijo que él decía que él tenía un don de continencia, que es que él no tenía esa urgencia sexual por su llamado. Quizás Dios le dio ese don, tenía que estar viajando por todo el mundo de aquel tiempo, ¿verdad? Y quizás no podía tener una mujer. Y decía que los demás que se casen, pero yo no tengo necesidad de hacerlo, me voy a quedar soltero. Pero dice: pero yo tengo derecho a llevar en nuestras peregrinaciones, en nuestra obra misionera, a una hermana igual que los demás apóstoles
y los hermanos del Señor. Y Cefas, primero que todos los apóstoles entonces tenían mujer, los demás apóstoles. Todos los apóstoles eran casados y a veces ya se llevaban a la esposa. Aquí lo dice. Y los hermanos, eso es la Biblia católica. Y los hermanos del Señor. Pero ¿qué de malo tiene que una mujer cumpla su deber de esposa como manda la Biblia? ¿Qué de malo? ¿Hace eso de María una mujer menos virtuosa? Lo que pasa es que una vez yo empiezo a divinizar a María, empiezan a añadir cosas que la Biblia no dice y no enseña para irla equiparando, glorificándola más allá de lo que la Biblia dice. De hecho, la Biblia desaparece a María prácticamente del libro de los Hechos, que dice que ella estaba en el aposento alto como todos los demás para recibir al Espíritu Santo. En todo ese montón de 27 cartas, ninguna, ni Cristo ni ellos dice, y mire, ustedes oren a mi mamá, porque cuando tengan problemas, oren a mi mamá, porque habla de la oración, los manda a orar y eso. Los apóstoles, 27 libros, incluyendo los 4 evangelios, y ninguno habla de que hay que ir a María para llegar a Jesús, o que hay que orarle a María, ninguno. Entonces habla de cosas triviales, y fue y le predicó al etíope allá, Felipe, y por acá fue y formó una iglesia donde estaba Lidia de esto, y se convirtió y formó, y habla de un montón de gente que, entonces, ¿y qué pasó? Algo tan importante como eso, clave, o sea, si yo tuviera que además de Cristo tener otro mediador, pues porque la Biblia no me lo dice. Pero lo que pasa es que una vez se empieza a divinizar a María, hay que irle añadiendo atributos que no dice la Biblia que tenga, ¿verdad? De ahí es el título de corredentora con Cristo, que eso es una herejía. Y que se lleva a Cristo a través de María. O sea, ahora el camino es más largo. ¿Sabe qué hizo Dios con Moisés? En Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. ¿Sabe qué hizo Dios con Moisés? De Deuteronomio 34 del 4 al 6. ¿Sabe qué hizo Dios con Moisés? Aquel profeta que es el escritor se cree de los primeros 5 libros, y el que Dios le dio las tablas de la ley y todas esas cosas. Dios le dice a Moisés que va a terminar su vida, que no va a entrar a la tierra de Canaán, pero dice: yo te voy a permitir que tú la contemples de lejos, te voy a mandar a un monte, tú lo vas a mirar y allí te vas a morir. Y Moisés no tuvo problemas con eso. Pues si tú lo dices, y Moisés siempre fue así, y tú dices que este es mi tiempo, se acabó, pues ya. Dice: y le dijo Yahvé, 34:4, ahí tienes la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Te la hago ver con tus ojos, pero no entrarás en ella. Moisés, el siervo de Dios, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la voluntad de Yahvé. Y él, Dios, le enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-fogor, y nadie hasta hoy conoce su sepulcro. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué Dios enterró a Moisés y no dejó que lo enterraran su familia? Porque lo iban a hacer que un lugar de peregrinación y de idolatría. Y Dios lo escondió. ¿Qué hizo Dios con María, una mujer virtuosa? La desaparece de la Biblia prácticamente. Porque la única persona que Dios quiere que magnificamos se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los países que rodeaban y que antecedían al cristianismo, los grandes imperios tenían una diosa madre. Los romanos, los griegos, los egipcios, los persas, los babilonios. Y cuando se desarrolla la iglesia, tiene una presión tremenda para ser una iglesia como las demás. Y según se va alejando de aquellos que la formaron y se van muriendo los apóstoles, ya empieza a entrar 100 y pico, 200 años después, alguien que introducir, que ¿verdad? Que sí, ¿por qué no María?
que no sea Astartet o Astoret o Astartet, que no sea Isis o Osiris, o sea, que nuestra diosa cristiana acá, nuestra mujer cristiana, empiezan a exaltarla y eso no estaba en la Biblia, no fue escrito en la Biblia. Como resultado de eso, se da la doctrina de la ascensión de María, otra doctrina falsa. El Papa Pío XII, en el 1950, ¿tú sabes lo que estamos diciendo? Los otros días, 1950, después del nacimiento de Cristo, a alguien se le prendió el bombillo, que dice que es infalible cuando él habla. Es como si Dios hablara cuando habla es cátedra. Y dice, no, tengo una revelación. María ascendió como Cristo al cielo. O sea, ella no se quedó en la tumba. Como fue, en realidad todo el mundo. No, ella se fue como Cristo. Quieren equipararla a Jesús, poco a poco. ¿Y qué dice Primera de Corintios, capítulo 15, del 19 en adelante? Si solo mirando esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más y Biblia Nácar Colunga, somos los más miserables de todos los hombres, pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que mueren, primicia de todo el mundo. Porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, está hablando de Jesús. Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo todos somos todos vivificados, todos. Cuando venga la resurrección es para todo el mundo, no todo el mundo menos María porque ya se nos fue adelante. Eso es lo que dice aquí. Pero cada uno en su tiempo. El primero Cristo, luego los de Cristo, ¿cuándo? Cuando Él venga. Pero entonces, tú 1950 años, tú te sacas de la manga, como dicen en la magia, una doctrina que no tiene base bíblica ninguna. Pero como tú lo dijiste, es cátedra. Y tú eres infalible cuando hablas, pues entonces los que están bajo tu pastorado tienen que creer eso. Vamos ahora a hacer un análisis de lo que hemos dicho. Cuando usted, antes de existir los GPS y eso, los navegantes del mundo dependían de la brújula y de las estrellas para saber identificar los 4 puntos cardinales. ¿Por qué y cómo era eso? ¿Y por qué se usaba eso? Vamos a coger la brújula primero. La brújula es una aguja magnética que se pone en una esfera y esa es la manera, la brújula original. Y al estar magnetizada, se orientaba hacia el centro magnético de la Tierra. La Tierra tiene un imán grande. Y eso está cerca del Polo Norte. Quiere decir que donde quiera que tú estuvieras en la Tierra, en un barco, tú cogías una brújula y mirabas y así, la agujita estaba para allá. Ese era el norte. Automáticamente tú sabes que lo contrario es el sur, a la derecha es el este y a la izquierda es el oeste. Tú sabes los 4 puntos cardinales. Tú lo divides en grados, así y así son los 4 puntos, poniendo la agujita hacia el norte. Y ahí tienes los puntos cardinales, pero si los coges a mitad, tiene grados, ¿verdad? El noroeste, el sureste, lo divide, puedes orientarte. Imagínate que el centro magnético de la Tierra hoy estuviera al norte, mañana estuviera en el trópico. La semana que viene le diera por mudarse al sur. Después se fuera a un lado de la Tierra. ¿Cómo tú te puedes guiar por la brújula? ¿Por qué te puedes guiar? Porque el centro magnético de la Tierra es constante. También en el hemisferio norte, los navegantes tenían una estrella en particular por la cual se dejaban llevar. Todos los demás estrellas y constelaciones parecen moverse en el cielo,
porque lo que se está moviendo no son ellas. Tú ves que sale la luna por aquí o sale por aquí la osa mayor, que dicen la cacerola grande, sale y tú ves que se va moviendo para acá, moviendo. Lo que pasa es que la Tierra está dando vueltas. Si eso está quieto ahí y tú le estás dando vuelta a esto, pues tú lo ves como si eso estuviera corriendo para acá. Lo que está es que la Tierra está corriendo para acá y tú lo ves moverse. Por lo tanto, no se podrían usar. Pero hay una estrella que está directamente sobre el polo norte. Si esta es la Tierra, ¿verdad?, y da vuelta así, esa estrella está acá arriba, en el polo norte, y no importa las vueltas que dé la Tierra, siempre está encima del polo norte, por lo tanto se puede usar como guía. Ahora imagínate que Polaris, como se llama esa estrella, hoy está en el norte, mañana está en el oeste, pasado está en el sur, después se muda donde le dé la gana, pues ya tú no puedes usar la Polaris. ¿Qué pasa con la enseñanza de la Iglesia Católica? Tú tienes la palabra. Esa Biblia que yo tengo católica dice Sagrada Biblia, que ellos dicen que creen en la palabra. Tiene los dictámenes del Papa cuando infaliblemente habla ex cátedra, ya son 2. Tiene los concilios. El concilio Vaticano número 1 fue el que dictaminó sobre María, una de los atributos de María. Así que ya tú tienes 3. ¿Y qué pasa cuando y la tradición? Cuarto, la tradición. Hay muchas cosas que la Iglesia Católica te dice no, que esa es la tradición. 4 polares y cuatro puntos cardinales, 4 centros magnéticos. ¿Qué pasa cuando está en conflicto la tradición con la palabra de Dios? La tradición permite las imágenes en la Iglesia Católica y dice que eso no es idolatría, la tradición. El primer mandamiento los condena inclusive de lo que está en el cielo. No hay posible de compaginar esas 2 prácticas.